¿Alguna vez te has topado con los relatos de Sodoma y Gomorra, esos míticos enclaves rodeados de enigmas y lecciones imperecederas? Arraigados en los textos del Génesis, su narrativa trasciende la mera mención en escrituras antiguas. Vinculadas al periodo de Abraham, se han erigido como simbólicas admoniciones sobre las consecuencias de transgredir las fronteras de la ética. ¿Estás dispuesto a adentrarte en el misterio de estas urbes, descifrando los enigmas de sus faltas y su eco a través de la historia? En nuestro recorrido audiovisual, revelaremos la razón por la cual estos lugares recibieron un castigo divino tan riguroso. ¿Qué misterios y complejidades subyacen tras sus iniquidades? ¿De qué manera estas narrativas se han transformado a lo largo del tiempo, ejerciendo influencia en diversas culturas y modos de pensar? Adicionalmente, examinaremos el concepto de sodomía, históricamente ligado a la homosexualidad masculina, pero que ha experimentado significativas reevaluaciones en su interpretación. Este periplo por escrituras sagradas y hitos históricos no solo aspira a ser revelador, sino también emocionantemente conmovedor. ¿Te encuentras preparado para descifrar los secretos de Sodoma y Gomorra junto a nosotros? Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte esta y otras fascinantes indagaciones. Cambiando a otro episodio igualmente dramático de la historia, recordemos el catastrófico sismo de Ancash de 1970, también conocido como el terremoto del 70. Este desastre natural, acaecido el 31 de mayo, quedó grabado en el recuerdo de Perú con una magnitud de 7.9 y un impacto desolador. Desde la costa hasta las cumbres de Ancash, su efecto se extendió, marcando un punto de inflexión en la administración de catástrofes naturales. ¿Te imaginas el terror y desesperación de aquellos instantes? Este capítulo de nuestra crónica no solo evoca la desgracia, sino también la fortaleza y el renacer. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Es nuestro deber como creyentes difundir el mensaje divino a tantas personas como sea posible. Por tanto, compártelo con tus seres queridos a través de WhatsApp y Facebook. Aquí publicamos nuevos videos diariamente. La calamidad se intensificó en Yungay, un pueblo que enfrentó un impacto aún más desolador minutos después del terremoto. Una vasta avalancha, originada en el nevado Huascarán, arrasó con la localidad, resultando en la pérdida trágica de cerca de 20.000 vidas, dejando apenas unos 300 sobrevivientes. Este evento cataclísmico se recuerda no solo por su magnitud, sino también por las emotivas historias de pérdida y supervivencia. En un giro intrigante, algunos reportes sugieren que Yungay era una ciudad marcada por el pecado y la idolatría, lo que ha llevado a algunos a establecer comparaciones con las bíblicas Sodoma y Gomorra. Sin embargo, es vital abordar estas analogías con un sentido de cautela y responsabilidad histórica. Tales comparaciones, aunque interesantes desde una perspectiva narrativa, son puramente hipotéticas y deben ser consideradas con un enfoque crítico y respetuoso. Este tipo de interpretaciones nos invita a reflexionar sobre cómo la historia y la mitología a menudo se entrelazan en nuestro intento de dar sentido a los eventos trágicos. Retomando el tema de Sodoma y Gomorra, hay poca información sobre su origen, pero se supone que fueron fundadas por cananeos o amorreos. Actualmente, la historia de estas ciudades continúa siendo uno de los debates más intensos y controvertidos en la teología bíblica. Estoy preparando un libro digital detallando la Santa Biblia. Es una descripción más detallada de hechos que pocas personas conocen acerca de la Biblia, pero que todo creyente tiene el deber de saber. Allí profundizaremos en todos estos temas que aquí encontrarás. Si estás interesado en comprar, comenta abajo, quiero.
Bueno, así sé que todo el mundo lo querrá y se lo proporcionaré lo más rápido posible. Dios te bendiga siempre. Ahora, profundizaremos en este tema apasionante y descifraremos los misterios de Sodoma y Gomorra. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo los relatos de Sodoma y Gomorra han perdurado en el tiempo, sirviendo de eco admonitivo contra las infracciones y el desacato? Inmortalizadas en el Génesis, estas urbes testimonian la indiscutible justicia celestial. No obstante, te has detenido a pensar en el origen del término sodomía. Esta palabra, originalmente asociada a los habitantes de Sodoma, se ha expandido para incluir significados que trascienden su marco inicial, mostrando las complejidades y las evoluciones interpretativas a través de los años. En el relato del Génesis, se pintan estas ciudades como ejemplos quintesenciales del castigo divino supremo. Con la historia de Sodoma y Gomorra se origina el término sodomía, que primero aludía a los habitantes de Sodoma y luego se usó para denominar a hombres homosexuales y a aquellos que realizaban acciones consideradas inmorales bajo ciertos puntos de vista ideológicos. Este relato sagrado ha tenido un profundo impacto en la comprensión moral y ética en distintas culturas, así como un influjo notable en el idioma y la percepción social a través de los tiempos. La denominación de sodomita ha experimentado una transformación, evidenciando no solo cambios en la interpretación teológica, sino también en las posturas sociales respecto a la homosexualidad y la moralidad sexual. Las distintas interpretaciones de estos sucesos abarcan desde lecturas literales hasta enfoques simbólicos, evidenciando la profundidad y el influjo perdurable de estas narrativas en la conciencia y cultura humana. Las urbes de Sodoma y Gomorra, junto con otras 3 ciudades, conformaban lo que los textos sagrados denominan las ciudades del valle, situadas en el fértil y opulento valle del Jordán. Este valle era célebre por su belleza y riqueza sin par, tan espléndido que se le comparaba con el jardín del Edén y las fértiles tierras de Egipto. En este contexto, la abundancia y la prosperidad destacaban, convirtiendo este lugar en un destino deseable para la fundación y el florecimiento de la vida. Sin embargo, este paraíso terrenal contrastaba marcadamente con los relatos que narran las conductas y el destino catastrófico de estas ciudades. La opulencia y esplendor de las metrópolis no solo atraían a habitantes y visitantes, sino que también servían de contexto para las advertencias sobre los riesgos de la ostentación y la degeneración moral. La abundancia del Valle del Jordán, que originalmente era una bendición de vida y opulencia, acabó convirtiéndose en escenario de valiosas enseñanzas sobre principios éticos y la conducta humana, mostrando cómo el exceso de indulgencia podía llevar a la ruina. Este juego de contrastes entre el bienestar material y las enseñanzas éticas adquiere una dimensión más profunda al reflexionar sobre cómo Sodoma y Gomorra, antiguamente símbolos de prosperidad y esplendor, son evocadas hoy en día sobre todo por su conclusión desafortunada. Los textos sagrados no únicamente reprenden los excesos y la corrupción moral, sino que igualmente destacan lo efímero de la riqueza cuando ésta ignora los principios morales. Mediante el destino de estas urbes se transmite la noción de que la auténtica estabilidad y felicidad no se hallan en la mera acumulación de fortuna o en la gratificación de caprichos momentáneos, sino en una existencia alineada con los preceptos divinos y éticos, un eco moral que se propaga a lo largo de la historia. Más allá de su riqueza natural, el Valle del Jordán y sus ciudades del valle simbolizan la dualidad entre la belleza natural y las acciones humanas. La historia de estas ciudades se convierte en un recordatorio de cómo, a pesar de estar rodeados de abundancia y belleza,
Las decisiones y acciones de los seres humanos pueden llevar a consecuencias dramáticas. Estas narrativas invitan a la reflexión sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones en el contexto de la riqueza y la prosperidad que nos rodea. Este marco es esencial para entender por qué Lot decidió asentarse en Sodoma. Al distanciarse de Abraham, su tío, Lot, fue seducido por la opulencia y el esplendor del Valle del Jordán, cuyas cualidades le hacían evocar las tierras de Egipto. Este comparativo es relevante, considerando que Egipto se destacaba en aquella época como un epicentro de progreso y abundancia. La decisión de Lot, que se narra a partir de Génesis 13:10, muestra cómo Lot escogió la totalidad del Valle del Jordán como su futura morada, decidiéndose por las cercanías de Sodoma para asentarse. Esta decisión, no obstante, no se fundamentaba únicamente en el encanto y la prosperidad del entorno, sino también en las posibilidades que estas urbes prometían. Sin embargo, conforme se desvelan en relatos subsiguientes, la selección de Lot lo condujo a una región notoria por su polémica y su catastrófica aniquilación. Estos elementos nos ofrecen un entendimiento ampliado sobre el marco histórico y geográfico en el cual se desenvuelven estos intrigantes y complejos relatos bíblicos. Pese a su gran hermosura y abundancia, Sodoma y Gomorra se hicieron notorias por su profunda corrupción y sus graves faltas hacia lo divino. Génesis 18:20 cuenta cómo el clamor de sus pecados llegaba al cielo, marcando la magnitud de sus faltas. Los escritos sagrados apuntan a la homosexualidad y la agresión sexual como las faltas principales de estas comunidades. Figuras como Pablo, en sus cartas a los Romanos 1:26-27 y Judas en su epístola, resaltan estos pecados. Estas urbes antiguas representan ejemplos del castigo divino frente a la corrupción moral, siendo consumidas por llamas eternas. En la actualidad, lo que Judas denominó comportamientos contrarios a la naturaleza suele describirse con términos más neutrales, tales como formas de vida alternativas. Aunque este término pueda sonar benigno, alude a prácticas sexuales consideradas antinaturales y reprobables a la vista de lo sagrado. La narrativa de Sodoma y Gomorra actúa como un recordatorio contundente de las repercusiones de desviar los principios éticos y morales establecidos. Estas historias, profundamente arraigadas en textos ancestrales, siguen reverberando a través del tiempo, propiciando una meditación sobre la justicia, la moral y la integridad. La ruina de estas ciudades se interpreta como una alegoría de los confines de la paciencia divina ante la maldad humana. En la época contemporánea, el análisis de estos relatos bíblicos refleja las tensiones entre las convenciones morales tradicionales y las nociones modernas de inclusión y diversidad. Este enfrentamiento entre el discurso antiguo de censura y las actuales ideas de aceptación muestra el avance de las sociedades hacia una mayor apreciación y reconocimiento de la diversidad humana. La referencia a estas historias en debates actuales sobre ética y valores demuestra cómo estas leyendas antiguas mantienen una influencia significativa en nuestro ethos y cultura modernos. La forma en que reinterpretamos y aplicamos estos relatos históricos a los desafíos contemporáneos revela nuestras propias luchas internas sobre qué constituye la moral y la justicia. Reflexionar sobre Sodoma y Gomorra y su pertinencia en la actualidad impulsa un diálogo más amplio sobre el respeto, la inclusión y el entendimiento en una sociedad cada vez más plural. La historia de estas ciudades, con su rica gama de interpretaciones y el amplio margen para diferentes lecturas, actúa como un espejo en el que podemos examinar tanto las virtudes como las debilidades humanas.
destacando la importancia de buscar un equilibrio entre adherirse a principios morales y mostrar compasión por la diversidad de experiencias humanas. Al revisar Génesis capítulo 19, versículos del 5 al 8, se hace evidente lo que Pablo y Judas percibían. La conducta en Sodoma era de libertinaje extremo, abarcando tanto la homosexualidad como las violaciones. No obstante, aparte de la homosexualidad, Sodoma era culpable de otros pecados graves. Primero, su gente era negligente, a pesar de su abundancia, ignorando a los necesitados mientras se entregaban al orgullo y la ostentación. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50, nos informa: He aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, pero no fortalecieron la mano del afligido y del necesitado, y se enorgullecieron e hicieron abominación delante de mí, por lo cual las quité cuando lo vi. Segundo, se daban al adulterio, vivían en mentiras y apoyaban a criminales. Jeremías capítulo 23, versículo 14 comenta: En los profetas de Jerusalén he visto horrores. Cometen adulterios y caminan en mentiras, refuerzan las manos de los malhechores, de manera que ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Tercero, proclamaban sus pecados sin avergonzarse. Isaías capítulo 3, versículos 8 y 9 afirma: Porque Jerusalén tropieza y Judá cae, porque su lengua y sus actos son contra Jehová, rebelándose contra su majestuosa presencia. La expresión de su rostro los delata. Publican su pecado como Sodoma, no lo ocultan. ¡Ay de ellos!, porque han traído desgracia sobre sí mismos. La narrativa sobre Sodoma en Génesis resalta la degeneración moral de sus ciudadanos hasta un punto de no retorno, donde, incluso tras la intercesión de Abraham, no fue posible encontrar 10 justos en la ciudad. En los versículos 28 al 32 del capítulo 18, observamos cómo Abraham intercede ante Dios, reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para evitar la destrucción. De 50 baja a 45, luego a 40, a 30, a 20 y finalmente a 10. La elección de Abraham de detenerse en 10 es fascinante y ha generado amplias interpretaciones. Una posible explicación es que Abraham, probablemente preocupado por la suerte de Lot, temía que incluso su propio sobrino fuese consumido por la degeneración de Sodoma, lo que podría haber motivado su decisión de cesar su intercesión. Si Abraham hubiera continuado su intercesión preguntando si Dios habría destruido la ciudad por un único justo, la respuesta divina, según la narrativa bíblica, podría haber sido diferente. En efecto, en Sodoma residía al menos una persona virtuosa, Lot. Este detalle es resaltado por el apóstol Pedro en su segunda carta, donde señala cómo Lot se veía afligido día tras día por las prácticas inmorales que observaba en la ciudad. Esto pone de relieve el dilema moral de Lot, un individuo virtuoso, sumido en una sociedad corrupta. El punto álgido de esta narrativa se encuentra en Génesis 19, con la llegada de 2 mensajeros celestiales a Sodoma para evacuar a Lot. Al atardecer, Lot los encuentra en la entrada de la ciudad y les extiende su hospitalidad, un acto en marcado contraste con la depravación que lo rodea. Pese a la resistencia inicial de los mensajeros a aceptar alojamiento y su preferencia por pernoctar en el espacio público, Lot insiste y los convence de alojarse con él, ofreciéndoles un festín y pan ácimo. Este episodio no solo evidencia la bondad y rectitud de Lot, sino que también prepara el terreno para los sucesos venideros, señalando el comienzo del desenlace para Sodoma y Gomorra. Cuando los mensajeros celestiales llegan a Sodoma, encuentran a Lot en el umbral de la ciudad, ejerciendo funciones de liderazgo. Esto demuestra que Lot no solo habitaba allí, sino que también tenía un rol activo en los asuntos comunitarios y políticos de la ciudad.
Lot se distingue por su actitud acogedora al invitar a los visitantes a su casa para protegerlos. Después de recorrer el camino polvoriento desde las llanuras de Mamre hasta Sodoma, con el calzado típico de la época, era común que los viajeros necesitaran lavarse los pies. Por lo tanto, este gesto no solo ofrecía consuelo, sino que también era una forma de expresar y practicar la hospitalidad hacia los extranjeros. Al principio, los visitantes, prefiriendo evitar molestias, declinaron la oferta y sugirieron pasar la noche al descubierto, en las vías o plazas públicas. No obstante, Lot, al ser consciente del riesgo que enfrentarían debido a la atmósfera imperante en la ciudad, les insistió fervientemente para que pasaran la noche en su hogar. Nosotros, entendidos de las realidades urbanas actuales, sobre todo en horas nocturnas caracterizadas por un aumento de la delincuencia y la violencia, estamos cada vez más alerta ante la inseguridad ciudadana. Antes de que se retiraran a descansar, los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, se reunieron y rodearon la casa de Lot. Exigieron a Lot que les presentara a los visitantes que habían llegado a su hogar esa noche, con la intención de abusar de ellos. Lot, saliendo al umbral y cerrando la puerta tras de sí, les rogó: «No, por favor, hermanos, eviten cometer semejante atrocidad. Tengo 2 hijas que no han conocido varón. A ellas les ofreceré, haced con ellas según os parezca, pero a estos hombres dejadlos en paz, ya que han buscado refugio en mi casa». Ellos respondieron: «Quítate de en medio», y añadieron: «Este viene a residir entre nosotros, y ahora pretende juzgarnos. A ti te trataremos peor que a ellos». Y avanzaron con ímpetu hacia Lot, intentando romper la puerta. La grave confrontación en Sodoma destaca la corrupción moral de sus habitantes, provocando un debate moral intrincado. La intención de los hombres de la ciudad de agredir a los huéspedes de Lot de manera violenta y con propósitos de índole homosexual muestra una preocupante degradación de valores. Ante esta amenaza, la súplica de Lot a la muchedumbre para que detuvieran su inmoralidad ilustra una marcada diferencia entre sus principios y los de los ciudadanos de Sodoma, dominados por la depravación. La disposición de Lot de sacrificar a sus hijas a la multitud es tan sorprendente como perturbadora. Aunque este acto es inaceptable y condenable desde una perspectiva moderna, es fundamental entender el contexto histórico y cultural para apreciar completamente la complejidad de la situación. En esa era se valoraba enormemente la hospitalidad hacia los forasteros, a menudo por encima de la seguridad y el bienestar de la propia familia. Este incidente también resalta la subordinación femenina en esa sociedad, donde la seguridad y la autonomía de las mujeres eran frecuentemente sacrificadas por las costumbres y normas patriarcales. Este acontecimiento induce a reflexionar sobre la moralidad, la ética y la esencia humana. La conducta de los habitantes de Sodoma, persiguiendo sus deseos desconsideradamente, enfatiza un dilema ético atemporal, incitando a la reflexión sobre los confines del comportamiento humano y el respeto hacia los demás. Por otro lado, la decisión de Lot, aunque impactante para el entendimiento contemporáneo, evidencia las tensiones entre las obligaciones de hospedar y proteger a la familia en una sociedad cuyas normas dictaban acciones hoy vistas como inmorales o delictivas. Este conflicto destaca la transformación de nuestras nociones de moralidad y ética, demostrando cómo lo que antes se veía como permisible, ahora se critica severamente. La historia de Sodoma y Gomorra, con su narrativa llena de tensiones, actúa como reflejo de los dilemas morales afrontados por las sociedades a lo largo de los tiempos. Nos desafía a cuestionar la naturaleza de nuestras propias acciones y las justificaciones que utilizamos para defenderlas, así como el efecto de nuestras elecciones en los demás. Asimismo, resalta la importancia de contextualizar las narrativas históricas
en su marco cultural y temporal adecuado, permitiéndonos discernir sobre los valores, creencias y estructuras sociales que guiaron las conductas y decisiones de las personas de aquel tiempo. La historia invita a una contemplación sobre el papel de la divinidad y la interpretación de la justicia divina en las narrativas antiguas. La destrucción de Sodoma y Gomorra es a menudo citada como un ejemplo de la ira divina ante la inmoralidad, lo que provoca un diálogo sobre la misericordia, el castigo y la redención. En el contexto religioso, este relato bíblico motiva una exploración más profunda de cómo las historias de antaño continúan influyendo en nuestras percepciones éticas y morales actuales. Nos invita a meditar sobre cómo interpretamos y aplicamos las enseñanzas históricas en nuestros tiempos, fomentando una visión de la moralidad que abraza tanto la herencia cultural como el avance social. Así, la trama no solo desenmascara la grave corrupción de los residentes de Sodoma, sino que también arroja luz sobre las complejas normativas sociales y morales de la época. Esta historia trasciende una mera narración sobre castigos y ruinas divinas, transformándose en un espejo de los conflictos y cuestionamientos éticos que el ser humano ha encarado a través de los siglos. Esta parte de la crónica de Sodoma subraya un agudo desencuentro entre Lot y los habitantes de la ciudad, revelando no solo diferencias socioculturales, sino también el choque espiritual inherente a la disputa. La objeción de que este extraño que se ha asentado entre nosotros pretende ahora juzgarnos, destapa la hostilidad y aversión de los sodomitas hacia Lot. A pesar de que Lot decidió vivir entre ellos, nunca fue plenamente integrado o aceptado dentro de su sociedad. Este antagonismo se intensifica cuando Lot intenta obstruir sus intenciones nefastas, culminando en una agresión hacia él. La intervención divina a través de los ángeles es pivotal en este punto de la historia. Al privar de la vista a la multitud enfurecida de manera milagrosa, evitan que lastimen a Lot y a su familia. Este evento milagroso lleva a una carga simbólica considerable. Actúa como una metáfora de la ceguera moral y espiritual de los hombres de Sodoma. Su imposibilidad de ver simboliza su ignorancia ante la inmoralidad de sus actos y su renuencia a reconocer principios de justicia y ética. Este incidente, en el que la ceguera física sirve de metáfora para la ceguera espiritual, es un leitmotiv común en diversas tradiciones religiosas y literarias. Se emplea para resaltar la brecha entre la percepción sensorial y el discernimiento moral o espiritual, frecuentemente ilustrando cómo individuos o colectividades pueden estar presentes en lo físico, pero vagando moralmente desorientados o extraviados. Dentro del marco de Sodoma, esta incapacidad visual se interpreta como un augurio de la venidera devastación divina, un veredicto por su perversión y su negativa a adherirse a la virtud y la equidad. La posición de Lot dentro de Sodoma se torna cada vez más insostenible conforme avanza la trama. Los mensajeros celestiales le alertan sobre la pronta destrucción de la urbe y le urgieron a evacuar a su familia de Sodoma. El mensaje es claro: hay alguien más aquí contigo. Tus hijos, hijas y todo lo que posees en la ciudad, sácalo de este lugar, pues vamos a destruirlo, ya que el clamor contra ellos ha aumentado delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado para arrasarlo. Esta advertencia divina subraya la gravedad de la situación y la urgente necesidad de abandonar la ciudad condenada. Cuando Lot transmite este mensaje a sus yernos, quienes estaban prometidos a sus hijas, se encuentra con incredulidad y desdén. Su advertencia: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, es recibida como si fuera una broma. Esta reacción de los yernos es reveladora en varios niveles. Primero, refleja la profunda desconexión entre Lot y los habitantes de Sodoma,
A pesar de haber vivido entre ellos durante años, Lot había tolerado, aunque no necesariamente aceptado, las prácticas y el estilo de vida de Sodoma, lo que posiblemente llevó a sus yernos a no tomar en serio sus advertencias. La historia de Lot y su familia en Sodoma subraya una notable capacidad de adaptación al contexto sodomitano. Aunque consciente de las inmoralidades de la ciudad, Lot logró integrarse en ella hasta el punto de no destacar excesivamente, lo que implica un cierto grado de acomodación a las costumbres de Sodoma. Esta adaptación probablemente alimentó el escepticismo de sus yernos, quienes, viendo a Lot como un miembro establecido de su entorno, no podían concebir ni aceptar la posibilidad de un cataclismo divino. El relato no solo resalta la severidad del castigo divino sobre Sodoma, sino que también revela las intrincadas y contradictorias circunstancias de la vida de Lot dentro de la ciudad, así como los desafíos que enfrentó al tratar de desligarse de su influencia en los instantes críticos previos a su aniquilación. Este suceso destaca el conflicto entre el carácter individual y el entorno social. Lot, a pesar de su firmeza moral, se encuentra inmerso en un entorno cuyos principios están en marcado contraste con los suyos. Este contrapunto pone en relieve la lucha por preservar la propia integridad en situaciones adversas. La incredulidad de los yernos de Lot ante el anuncio del inminente desastre subraya cómo la aceptación de ciertos comportamientos en una comunidad puede obnubilar a sus integrantes frente a riesgos evidentes o la urgencia de un cambio. Dicha postura resalta la tendencia humana a resistirse al cambio, en especial cuando éste supone un desafío drástico a lo acostumbrado. Además, se analiza el peso de las elecciones personales en el colectivo. Lot, al optar por residir en Sodoma, afronta las repercusiones de tal decisión, impactando no solo en su vida, sino también en la de su familia. Este elemento de la historia incita a meditar sobre el alcance de nuestras decisiones, las cuales pueden tener efectos que trascienden nuestro entorno inmediato, influyendo en quienes nos rodean. La adaptación de Lot a Sodoma también ofrece una mirada a la dinámica de la identidad y el sentido de pertenencia. A través de la figura de Lot, se examinan los límites de la adaptabilidad humana y el conflicto entre asimilar las normas de un colectivo, manteniendo al mismo tiempo valores individuales distintivos. Asimismo, el momento en que Lot debe abandonar Sodoma simboliza lo arduo que resulta dejar atrás un ambiente conocido, aun cuando éste sea nocivo. La vacilación inicial de Lot y su familia para partir de Sodoma refleja el fuerte vínculo con el lugar de residencia, a pesar de sus falencias. Por ende, la historia de Lot en Sodoma actúa como una metáfora ilustrativa sobre la moralidad, la ética y las decisiones personales frente a contextos de degradación o corrupción moral. Mediante su relato, se invita a los lectores a ponderar cómo los factores externos influyen en nuestras acciones y elecciones, y cómo se puede navegar el dilema entre la adaptación y la preservación de la autenticidad personal. La historia de Lot y su familia en Sodoma es una meditación sobre la redención y la posibilidad de escape de la corrupción. A pesar de las complicaciones y contradicciones inherentes a su vida en Sodoma, la eventual huida de Lot simboliza la esperanza de liberación de las influencias negativas y la búsqueda de un camino moralmente recto. En conjunto, la odisea de Lot en Sodoma ofrece un rico tapiz para la reflexión sobre los desafíos éticos y morales que enfrentan los individuos en sociedades en conflicto con sus valores. A través de esta narrativa, se nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestras decisiones, y cómo éstas se entrelazan con el tejido más amplio de nuestra comunidad y sociedad. Es evidente que Lot, al elegir residir en aquel lugar,
se había alejado de la voluntad divina para su vida y era notorio que no había manifestado su fe ni preservado sus valores personales. Esta circunstancia se asemeja a la de muchos autodenominados cristianos que, en la actualidad, comprometen sus principios cristianos, adaptándose a los valores de individuos que carecen de conocimiento de Dios o de una relación personal con Él. Así, en lugar de atraer a las personas hacia el cristianismo, terminan alejándolas. Con el amanecer aproximándose, los ángeles urgieron a Lot, diciéndole: «Levántate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que están aquí, para que no seas consumido en el castigo de la ciudad». Al detenerse, los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, mostrando la misericordia de Jehová hacia él, y los llevaron fuera de la ciudad. Podemos afirmar que Lot, a pesar de sus fallos, pertenecía a Dios. La figura de Lot en las Escrituras es compleja y multifacética. Aunque el relato del Génesis podría dejar algunas dudas sobre su justicia, la segunda epístola de Pedro lo aclara al describirlo como un hombre justo. Según este texto, Lot fue considerado justo ante Dios, en gran medida debido a su fe y a su adhesión a las prácticas de adoración y sacrificio que compartía con su tío Abraham. Esta confianza y dedicación son clave para comprender la razón por la cual la divinidad optó por brindarle su clemencia y rescatarlo del aniquilamiento de Sodoma. Sin embargo, el relato de Lot también pone de manifiesto las complicaciones y las paradojas que se tejían en su contexto familiar y personal. A pesar de ser considerado una persona de rectitud, Lot vaciló y demostró indecisión en un instante crucial. Su reticencia a abandonar Sodoma fue de tal magnitud que los emisarios celestiales tuvieron que tomar acción directa, conduciéndolo a él y a su familia fuera de la urbe, tomándolos de la mano. Dicha vacilación no solo descubre un apego profundo a su existencia en Sodoma, sino también una hesitación para obedecer plenamente las órdenes divinas sin cuestionamientos. Esta disyuntiva interna se manifiesta nuevamente cuando, frente a la indicación angelical de escapar hacia las montañas sin volver la vista atrás, Lot expresa su imposibilidad de acatar esta directriz y suplica por asilo en el pequeño enclave de Zoar. Este aspecto es significativo, ya que Zoar, situada cerca de Sodoma y Gomorra, probablemente compartía muchas de las conductas y defectos de estas urbes. Optar por Zoar como refugio señala que, aunque Lot había dejado físicamente Sodoma, aún mantenía un lazo mental y emocional con el modo de vida y las prácticas de estas ciudades condenadas. El hecho de que se le concediera asilo en Zoar evidencia la misericordia divina, pero también plantea interrogantes acerca de la solidez de la fe de Lot. Su titubeo para seguir fielmente las directrices divinas y su inclinación a confiar en su juicio personal indican que, aunque escapó del desastre inminente, Lot enfrentaría desafíos y decisiones en su camino espiritual. La saga de Lot constituye, por tanto, una reflexión sobre la fe, el dilema y el rescate, ofreciendo una perspectiva profunda sobre la complejidad humana y su relación con la dimensión espiritual. Con el amanecer y Lot seguro en Zoar, el cielo pronunció el veredicto divino, enviando sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre desde el éter, extinguiendo a estas ciudades, sus habitantes, la planicie y toda vegetación. En ese instante determinante, la esposa de Lot, desobedeciendo el mandato divino de no mirar hacia atrás, se transformó en una columna de sal, materializando el aviso angelical. La cólera celestial se liberó sobre Sodoma y Gomorra solo después de verificar que Lot y su descendencia estuvieran salvaguardados en Zoar, cumpliendo así el compromiso divino hecho a Abraham de manera íntegra.
Solo tras garantizar la seguridad de Lot y su estirpe, Jehová precipitó azufre y lamas sobre Sodoma y Gomorra. Estos asentamientos fueron objeto de un escrutinio divino riguroso, siendo juzgados tras la confirmación de su profunda maldad y después de que Lot actuara como un testimonio vivo de justicia. Hoy en día, algunos sostienen que el lugar de reposo final de estas urbes se halla bajo las aguas del Mar Muerto, y su aniquilación total se erige como testimonio del juicio y misericordia divinos, rescatando a los justos de entre ellos. Antes de su caída, los territorios circundantes a Sodoma se caracterizaban por su fertilidad y belleza excepcionales, equiparables al mismísimo jardín del Señor, pero este don no fue suficiente para orientar sus corazones hacia la divinidad. La esposa de Lot, al mirar atrás hacia la condenada Sodoma, se transformó en una estatua de sal, ofreciéndonos un momento para ponderar sobre qué la llevó a ese último gesto de mirada atrás. Este gesto podría ser interpretado como su dificultad para cortar lazos con Sodoma, un lugar al que estaba emocionalmente vinculada. Su cariño por Lot no era suficiente para desvincularse completamente de los lazos y los elementos de la ciudad que aún atesoraba, dejando su corazón anclado en ese lugar más allá de su salida física. Este episodio nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de soltar y priorizar aquello que es verdaderamente esencial. La historia de Zoar, junto con el aniquilamiento de Sodoma y Gomorra, ilustra no solo la severidad del castigo celestial ante la iniquidad, sino también el valor crucial de la sumisión y la fe en las directrices celestiales. La sumisión de Lot, en oposición a la vacilación de su esposa, destaca la disparidad en su compromiso y fidelidad hacia lo divino. La transformación de la esposa de Lot en una columna de sal destaca las repercusiones del vacilar y la añoranza por una existencia marcada por el déficit. Este gesto de mirar atrás representa, más que un acto físico, una reluctancia interna a desprenderse por completo de un pasado reprobable, enfatizando la necesidad de proseguir hacia la salvación sin desvíos. El fin de estas metrópolis actúa como un aviso perpetuo sobre los riesgos de la autocomplacencia y la corrupción moral en comunidades favorecidas. El destino de Sodoma y Gomorra resalta la urgencia de alinear las prácticas y valores colectivos con principios éticos y morales sólidos para evitar su colapso. El hecho de que Lot y su linaje, salvo su esposa, fueran salvaguardados, manifiesta la compasión divina hacia quienes, aún sumidos en ambientes depravados, preservan su lealtad y creencia. Este salvamento demuestra que la redención personal es factible incluso en escenarios de condena colectiva. La narración también promueve una reflexión sobre el deber individual ante las precauciones y decretos celestiales. El incumplimiento de la esposa de Lot muestra cómo el desprecio o la indiferencia hacia las instrucciones divinas puede desencadenar desenlaces funestos, subrayando la importancia de acatar y reverenciar la autoridad espiritual. Sodoma, Gomorra y Zoar nos invitan a reflexionar sobre la efímera naturaleza de los bienes y deleites mundanos en comparación con la perdurabilidad de los preceptos espirituales. A través de la narrativa de Lot y su familia, se nos recuerda que la verdadera fe y obediencia a lo divino trascienden las tentaciones y las pruebas del mundo material. El destino de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot y su familia, ofrece profundos insights sobre la fe, la moralidad y las elecciones personales en el contexto de la providencia y el juicio divinos. Nos enseña sobre la necesidad de discernir y elegir caminos que nos lleven hacia la luz y la salvación, dejando atrás los escombros de un pasado condenable para abrazar un futuro guiado por principios y convicciones firmes.
Es factible enfrentar un conflicto interno profundo. Hay creyentes que proclaman su vínculo con la divinidad. Sin embargo, reconocen la existencia de aspectos en su cotidianidad que les distancian o dificultan un diálogo auténtico y profundo con el Creador. Por otro lado, el motivo detrás del cambio de la esposa de Lot se encuentra en su incredulidad y el menosprecio con el que ignoró las advertencias divinas. A diferencia de Lot, que acató y cumplió con las órdenes celestiales, su esposa optó por desobedecer, llevándola a su ruina y a la pérdida de todo aquello de lo que no pudo desprenderse. Este conflicto resalta tanto la complejidad inherente a la fe como las repercusiones de nuestras decisiones ante las órdenes divinas. El relato de la esposa de Lot actúa como una alegoría poderosa acerca de la relevancia del convencimiento y la entrega en nuestra conexión con lo divino. La disparidad en las actitudes de Lot y su esposa subraya la diferencia entre una entrega activa a la fe y un estancamiento espiritual. Este episodio evidencia la dualidad entre los lazos terrenales y la convocatoria a un ascenso espiritual. La titubeación de la esposa de Lot por abandonar Sodoma simboliza la lucha entre lo terrenal y lo transitorio contra lo eterno y divino. Invita a reflexionar sobre cuán profundo es nuestro arraigo a lo material que puede obstaculizar nuestro avance espiritual. Además, destaca la importancia crítica de atender seriamente las advertencias y mandatos divinos. La postura de la esposa de Lot, quien trivializó la emergencia en contraposición a la pronta obediencia de Lot, evidencia que la verdadera fe se traduce en acciones y en el seguimiento diligente de las instrucciones divinas. La narrativa de la esposa de Lot pone en relieve el infortunio de permanecer anclado al pasado y el reto de moverse hacia la redención y el crecimiento espiritual. A través de este relato se enfatiza el desapego necesario de aquello que impide vivir plenamente nuestra fe y seguir el camino trazado por la divinidad para nosotros. Al alba siguiente, Abraham volvió al lugar donde había estado frente al Señor y miró hacia donde estaban Sodoma y Gomorra, así como la extensión de la llanura. Ahí observó el humo que ascendía de la tierra, semejante al de una gran forja. Con el inicio del día, el patriarca fue testigo del cumplimiento del juicio divino al ver la destrucción completa de las ciudades. Abraham había decidido confiar completamente en Dios, y esa fe lo motivó a aceptar sin objeciones los designios y deseos divinos. De esta manera se distanciaba de aquel ambiente corrompido, definido por su maldad, violencia, injusticias y desdén por el valor sagrado otorgado por Dios a la creación. Indudablemente, la promesa de Dios de proteger a su sobrino Lot seguía presente en su memoria. Este instante marca un giro crucial en la historia, resaltando la fe y el cumplimiento de Abraham a los mandatos divinos frente a la devastación y el castigo a las urbes transgresoras. El espectáculo del humo elevándose no solo refleja la indignación divina ante el pecado, sino también la limpieza y el comienzo de un nuevo capítulo fundado en la equidad y la compasión de lo divino. La imagen de Abraham, contemplando desde lejos, nos motiva a meditar sobre nuestra actitud ante las injusticias y los errores morales de nuestra era. Siguiendo su ejemplo, se nos insta a permanecer sólidos en nuestra fe y confianza en Dios, aún ante las adversidades y la degradación moral que puedan dominar en nuestro entorno. El recuerdo de Abraham de la protección divina hacia Lot resalta la misericordia y el cuidado de Dios por aquellos que se adhieren a sus preceptos, aún rodeados de corrupción. Esta parte de la historia resalta la importancia de la intercesión y la esperanza en la misericordia divina para con los justos. La destrucción de Sodoma y Gomorra, vista por Abraham, sirve como un recordatorio poderoso de las consecuencias del pecado,
pero también de la posibilidad de redención y protección bajo la fe en Dios. Esta narrativa bíblica nos ilustra acerca de la certeza de la justicia divina, así como de la misericordia que se extiende a aquellos que, siguiendo el ejemplo de Lot, son salvaguardados por la mediación de figuras justas. Recordemos las palabras de Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 15, que nos aconseja evitar el apego a este mundo y a sus encantos. La narración extendida desde el versículo 30 al 38 en el capítulo 19 de Génesis nos muestra a un Lot perturbado y temeroso en Zoar, indicativo de que Zoar no estaba exenta de problemas similares a Sodoma, lo que llevó a Lot a buscar seguridad en las montañas con sus hijas. En un giro de desesperación, sus hijas conciben hijos de Lot, engendrando a los progenitores de los moabitas y amonitas, quienes serían adversarios del pueblo israelita. Este segmento nos invita a reflexionar sobre la compleja cadena de decisiones humanas y sus impactos perdurables. La decisión de Lot de aislarse en las montañas, evadiendo la corrupción de las ciudades, culmina en una situación moralmente complicada con efectos que resonarían a través de la historia. La advertencia de Juan contra el encanto por lo mundano resuena profundamente en la experiencia de Lot, quien, aunque escapa de la destrucción de Sodoma, se ve enredado en una serie de decisiones y consecuencias que reflejan la atracción persistente del mundo y sus placeres. Esta narración enfatiza la importancia de preservar nuestra moralidad en un entorno lleno de dilemas éticos. La historia de Lot y sus hijas nos muestra la fragilidad humana y la inclinación hacia conductas reprobables cuando nos alejamos de los principios divinos. El relato de sus descendientes, fundadores de naciones enfrentadas a Israel, muestra cómo las acciones de una generación pueden influir en el destino de las venideras. Así, la travesía de Lot, desde su partida de Sodoma hasta su retiro en las montañas, ilustra las repercusiones inesperadas de nuestras elecciones y la importancia de buscar la orientación y sabiduría divinas en cada decisión. Este relato nos exhorta a considerar nuestras propias decisiones y el efecto que éstas pueden tener no solo en nuestras vidas, sino en el legado que dejamos. Para evitar el juicio eterno, es crucial no dejarse seducir por los placeres efímeros de este mundo. Muchas personas, al igual que Lot, caen ante los deleites terrenales aún sabiendo del mal prevalente y optan por sumergirse en acciones nocivas en lugar de repudiarlas. Los textos sagrados nos urgen a alejarnos de tales prácticas y rechazarlas con firmeza. La vida de Lot ejemplifica cómo sus decisiones le llevaron a consecuencias desastrosas. Perdió sus bienes, a su esposa y, sin preverlo, se vio envuelto en un incidente vergonzoso con sus hijas, del cual surgieron linajes que eventualmente se confrontarían con Israel. Frecuentemente, se minimiza el impacto devastador que el error puede tener en nuestras vidas, pero es innegable que quienes incurren en faltas enfrentan tarde o temprano sus amargas consecuencias. Aunque Dios rescató a Lot, éste enfrentó serias consecuencias por sus elecciones erróneas, a pesar de que el Creador, en su inmensa gracia, está dispuesto a perdonar nuestros yerros. A menudo permite que experimentemos las secuelas de nuestras acciones. La verdadera sabiduría radica en evitar el camino equivocado que el mundo ofrece. Este mensaje resalta la importancia de mantenerse espiritualmente vigilantes y evitar con precaución las tentaciones mundanas. El relato de Lot nos alerta acerca de cómo decisiones que parecen menores pueden desatar una secuencia de acontecimientos calamitosos, repercutiendo no solo en el individuo, sino también en sus herederos y las futuras generaciones.
Nos recuerda, asimismo, que nuestra conducta tiene el potencial de marcar el curso de la historia, influyendo en las relaciones entre naciones y pueblos. La narrativa de Lot y sus hijas nos enseña sobre la complejidad del ser humano y las formas en que la debilidad moral puede llevarnos a situaciones de profundo arrepentimiento. Este relato bíblico subraya la misericordia divina, que se extiende incluso en medio de nuestras faltas, mostrando que, a pesar de las adversidades autoinfligidas, siempre existe la posibilidad de redención y restauración. Sin embargo, también nos advierte que la gracia divina no elimina las consecuencias naturales de nuestros actos. Por ello, se nos invita a sumergirnos en una meditación intensa sobre las decisiones que tomamos día a día y a ponderar su impacto a futuro, afectando no solo nuestra existencia, sino también el mundo que nos cobija. Se nos anima a cultivar una vida que, si bien se desenvuelve en este mundo, no se conforme a sus patrones, buscando elevarnos hacia ideales y principios que superen lo mundano y lo pasajero. Este mensaje nos convoca a abrazar una existencia consciente y reflexiva, optando por sendas de justicia y pureza, aun cuando ello implique desafiar las normas de la sociedad actual. Nos insta a priorizar lo espiritual sobre lo material, lo eterno sobre lo efímero. La historia de Lot nos anima a ser agentes de cambio positivo, a conducir nuestras vidas de manera que reflejen nuestras creencias más profundas y a influir en nuestro entorno de maneras que promuevan la bondad, la justicia y la misericordia divina. Esta narrativa nos recuerda que incluso rodeados de pruebas y tentaciones, tenemos la capacidad de elegir un camino diferente, uno que nos lleve hacia la verdadera satisfacción y un propósito superior. La saga de Sodoma y Gomorra, así como las pruebas enfrentadas por Lot y su familia, nos brindan lecciones valiosas que resuenan de manera pertinente en la actualidad. Al meditar en estos relatos bíblicos, resulta esencial establecer comparaciones con los principios y retos del mundo actual, caracterizado por avances tecnológicos sin par, cambios socioculturales veloces y una reevaluación constante de valores y estándares morales. Por un lado, el encanto por lo material y el deseo de satisfacción inmediata, representados en la narrativa por la degeneración moral de Sodoma y Gomorra, se reflejan en la sociedad de hoy, donde el consumismo y la gratificación instantánea suelen opacar principios espirituales y éticos. El mensaje de Juan, que nos advierte sobre el amor por las tentaciones pasajeras del mundo, cobra mayor relevancia en una era dominada por redes sociales, marketing y una cultura que nos impulsa hacia un modo de vida centrado en lo superficial y materialista. En este contexto, la lucha de Lot, atrapado entre sus valores morales y el entorno que lo rodeaba, simboliza el conflicto de aquellos que, a pesar de reconocer la importancia de adherirse a sus principios éticos, se ven tentados o influenciados por las tendencias fugaces de la sociedad. La vivencia de Lot nos impulsa a reflexionar sobre la crucial necesidad de mantener nuestra integridad personal y resistir las influencias sociales que nos apartan de nuestros valores fundamentales. La decisión crucial de la esposa de Lot, de mirar hacia atrás a pesar de las advertencias divinas, enfatiza el peligro de añorar un pasado o una forma de vida que, aunque familiar, es perjudicial. En el presente, esta tendencia se manifiesta en la resistencia a adoptar cambios y avances éticos, aferrándonos a tradiciones o convicciones obsoletas que impiden nuestro desarrollo hacia una sociedad más justa y compasiva. Las consecuencias de las decisiones de Lot y su descendencia, en particular el nacimiento de los moabitas y amonitas, nos ilustran sobre las repercusiones a largo plazo de nuestras elecciones. En la actualidad enfrentamos desafíos globales,
como el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos internacionales, que son el resultado de acciones pasadas y que requieren de decisiones responsables y visionarias para asegurar un futuro sostenible. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot, subraya la necesidad de un equilibrio entre la justicia divina y la misericordia, un principio aplicable al mundo actual en el ámbito de la justicia social y el perdón. Mientras navegamos por los desafíos de la vida moderna, estas narrativas nos recuerdan la importancia de cultivar la compasión, el respeto por la dignidad humana y la búsqueda de la redención, tanto personal como colectiva. Las lecciones extraídas de Sodoma y Gomorra y la vida de Lot tienen una resonancia profunda en el contexto actual, invitándonos a una introspección sobre cómo vivimos, las decisiones que tomamos y cómo éstas afectan no solo nuestro entorno inmediato, sino también el legado que dejaremos a las futuras generaciones. Nos insta a reflexionar. ¿Estamos forjando un mundo que refleja nuestros ideales más nobles o estamos cayendo en las mismas falencias históricas? La contestación a este interrogante marcará el destino de nuestra comunidad. Amigo mío, no esperemos hasta estar al filo de la perdición, habiendo sacrificado todo aquello de valor y estando devorados por la transgresión, para darse cuenta de la necesidad de alterar nuestra dirección. Se nos convoca a actuar ya, a evitar que nuestras existencias sean destruidas por los efectos destructivos de nuestros errores y por la oscuridad del castigo perpetuo. La prudencia se halla en reconocer oportunamente los riesgos que nos rodean y en optar por la audaz decisión de desviarnos de estos antes de que sea irremediablemente tarde. Resistamos, por lo tanto, a las tentaciones que nos rodean, esas que se presentan con el atractivo de placeres efímeros, pero que en realidad nos encadenan a la destrucción y el desánimo. Seamos conscientes de cómo nuestras decisiones presentes dan forma a nuestro futuro, y tengamos en cuenta que está en nuestro poder erigir un porvenir cargado de esperanza y emancipación, distante de los remordimientos y la desesperanza. Por ende, optemos por vivir de acuerdo con principios nobles, aquellos que nos encaminan hacia la integridad y la verdadera realización, huyendo de las sombras que la carencia de principios morales proyecta sobre nuestro sendero. Encontremos asilo en el discernimiento, la bondad y la dádiva, permitiendo que estos pilares guíen nuestras elecciones y comportamientos. Es el momento de reflexionar seriamente sobre nuestro rumbo en la vida. ¿Nos dirigimos hacia un horizonte de plenitud y serenidad o nos deslizamos hacia la perdición? La elección es únicamente nuestra y cada paso que damos puede aproximarnos más a la redención o al abismo. Por ello, amigo mío, te invito a emprender este viaje de crecimiento personal en una constante búsqueda del bien, la equidad y la sinceridad. No permitamos que el tormento de las repercusiones de nuestros errores sea lo que nos impulse a cambiar. Hoy es el día para decidir con prudencia, para esquivar los engaños del mal y caminar con resolución hacia un futuro en el que el castigo eterno sea solo el recuerdo de lo que fuimos capaces de vencer con valor y resolución.